Bien, los accesos. Listo, profesor. Estamos aceptando la grabación. A ver, ya. No, están solamente incorporándose. Bien, mayor número de participantes. Bien, bien amigos, el día de hoy tendremos nuestra primera clase de geografía del Perú y del mundo. Explicación. Nuestra clase tiene, nuestro curso de geografía tiene 18 clases. Hoy día dictaremos la primera. Las 18 clases existen porque 7 de ellas, las 7 primeras, están dedicadas a geografía del Perú. Las siguientes, de la octava a la decimoctava, a la geografía de los continentes. La separata cero que ustedes han recibido es de temas generales de geografía como ciencia, así como, digamos, existe la carrera de historia, ¿bien? En la que tú estudias métodos de la historia, fuentes de la historia, historiografía, ¿bien? Ciencias auxiliares de la historia, así como temas de historia. Del mismo modo, los que estudian geografía estudian metodología, principios de la geografía, escuelas, concepciones, geografía y sociedad, y en esos temas vienen mucho de geología, de astronomía, como debe ser. Bien, entonces esa separata cero, donde si ya la han revisado, habrán visto que ahí vienen usos horarios, usos con H, ¿no? Las 24 franjas del planeta, para conocer la hora. Ejemplo, usted dice, ¿no? Si en el Perú son las 9 de la mañana, ¿qué hora es en este momento en Italia? ¿Qué hora es en este momento en la India? En fin, ¿no? Estos son los usos horarios. Cada 15 grados, en teoría, 15 grados de los meridianos conforman un uso horario. En teoría, porque a la hora de la verdad predomina el factor político, ¿no? El de las fronteras políticas. Entonces, ese tema es de geografía general, no es ni de geografía del Perú ni de geografía de los continentes. Por eso, desde hace algunos años, hemos ido elaborando esa separata cero y la compartimos a ustedes para que tengan estas nociones de esa pregunta, sobre todo, de los usos horarios, sobre todo. ¿Por qué? Porque en ocasiones, ¿no? En ocasiones, en el examen de conocimientos del mes de enero, ha venido esa pregunta, ¿no? Una de 15, una de 20 preguntas, pero ha venido, ¿no? Entonces, por esa razón, estamos compartiendo, porque ese tema no está en el sílabo, ¿bien? Pero claro, hay que ser, como ya conocemos esa realidad, en donde yo y otros profesores no tenemos nada que ver en la decisión de las preguntas del mes de enero, examen de conocimientos, nuestra tarea es desarrollar el sílabo que está en el programa, en el prospecto de admisión. Esa es mi tarea, ¿no? Bueno, entonces por esa razón existe esa separata cero. Ya. Ahora, cada clase, como esta, la número uno, es acompañada y ustedes reciben, como se dice, gratuitamente, sin costo alguno, tres áreas. Una separata, PPTs de la clase y PDFs. Uno, lectura obligatoria del prospecto del programa más que del prospecto, y tres o dos, o a veces más, a veces habrá hasta seis, como en la clase número 3 que tendremos, PDFs llamados de lectura complementaria. Bien, así es. Entonces el curso está completo, como se viene dictando desde el 2001, cuando no existía internet prácticamente, bueno, prácticamente sí, pues, ¿no? Dictábamos con retroproyectores en aula, en presencial. No se imaginaba uno que iba a haber este tipo de clases en ese momento a distancia sincrónica remota, ¿no? Entonces se dictaba
con pizarra, ¿no? Plumón y con retroproyector mostrábamos un mapa, ¿no? Una transparencia física. Ha ido pasando el tiempo y ahora esto cada vez es más un recuerdo lejano, ¿no? Del 2001, del 2002, del 2003. Y ahora, ¿cómo dictamos? Bueno, aquí, remoto 5. Bien, entonces ya está un poco más claro. Por eso cuando reciban tanto material, que hasta ahí está bien, porque no se trata de agobiarlos, es para que ustedes tengan el material de estudio y aprendizaje a la mano, ¿no? Sin tener que ir al centro de Lima, a una librería, buscar, descargar, no, ya está listo, ¿no es cierto? Esa facilidad. Bien, entonces ahora amigos, para esta primera clase, que es de Geografía del Perú, les voy a contar algo más. En este momento somos 90 participantes. Les cuento lo siguiente. Todas las disciplinas, incluso la matemática y la química, en los hechos son históricas. ¿Cómo así? Los conocimientos que han ido agrupando estas disciplinas habitualmente se han ido acumulando a través del tiempo. Por ejemplo, en la matemática, todos conocen un libro de 1939, que es de un autor cubano apellidado Baldor. Usaron sus bisabuelos, tatarabuelos, yo también usé en el colegio, en fin. Antes con el Baldor hasta se preparaba para la universidad, por si acaso. Bueno, se habrán dado cuenta los que conocen el libro que en las portadas hay fragmentos, estampas históricas del Paleolítico, del mundo árabe, de la Edad Moderna, de la época de Blas Pascal, por ejemplo. Y si ven los capítulos, que empiezan desde los números naturales, bien, desde el Paleolítico, va a ir a avanzar, ¿no? A luego números enteros, luego números racionales, luego números irracionales, luego números reales, luego números irreales, y finalmente los números imaginarios, ¿no? Así es. Y esos descubrimientos de esas abstracciones han sido históricas. Bien, entonces, igual pasa en la geografía. Lo primero que surgió fue la geografía física, antes que haya género humano, ¿no? O sea, tenemos pues los cuerpos sólidos naturales, por ejemplo, las cordilleras, los líquidos, los mares, por ejemplo, y lo gaseoso. Luego surge la vida, tiene esa geografía biológica, ¿no? La biogeografía. Y luego la sociedad, parece geografía social. Y finalmente, lo que es el pensamiento y la cultura, ¿no? Por eso elementos de geografía, digamos, ejemplo, las tradiciones culturales, el patrimonio cultural inmaterial. Por ejemplo, para cualquier peruano, si decimos, a ver, ¿de qué departamento del Perú procede el torito de Checa Pupuja o de Pucará? Todos sabemos, ¿no? Ustedes saben, alguien está escribiendo ya aquí en interno, pone el nombre del departamento de 4 letras, sabemos que el torito de Pucará, llamado desde hace 10 años de Checa Pupuja, como nos escribe muy bien Andrea Martínez López, proviene de Puno. ¿Ve? Entonces hay un lugar, hay una manifestación cultural que puede ser identificada de un lugar de origen, ¿no? Así es. Y más exactamente una provincia y más exactamente una localidad que sería Checa Pupuja. Muy bien. Entonces, ese orden es el que tiene geografía del Perú, ¿no? Y en cuanto a los continentes, también lo mantenemos, pero ya por separado y por exposición. Paso a compartir, entonces ya conocen el orden, este es lo que se llama la clasificación de las ciencias, ¿no? El curso Kedrov, por ejemplo, y otros. Bien, eh, entonces, bajo ese principio exponemos. Y por esta razón, nuestro primer compartir viene a ser con eh, relieve costeño, es decir, parte integrante de geografía física del Perú, así es, y además parte integrante de geografía del Perú en general. Bien, profe, ¿por qué comenzamos con la costa? Por una razón didáctica. Nosotros principalmente vivimos en el Perú desde los últimos 60 años en el relieve costeño,
principalmente, ahora mucho más, ya conformamos el 72% de habitantes del Perú ahora vive en la costa, pero antes de 1940 era lo opuesto, ¿no? La costa tenía un escaso número de habitantes por una simple razón, porque predomina la ecorregión desierto del Pacífico y los ecosistemas desérticos en general, arenosos, en fin, ¿no? Y un clima pues húmedo, ¿no? Pero a la vez árido, ¿no? O sea, árido porque no hay lluvias, como se habrán dado cuenta, y el ambiente sí es húmedo. Bueno, entonces, pero por razones que llamamos modernidad, capitalismo, etcétera, desde 1940, cuando las carreteras llegan ya a la sierra, es que el atractivo digamos, vivir, ¿no? Una calidad de vida mayor, genera ese traslado cada vez mayor y mayor, con migraciones en cadenas, en fin, hacia la costa en general y hacia Lima en particular, ¿no? Por eso actualmente la provincia de Lima, que es una de las 190, perdón, sí, estoy bien, una de las 196 provincias del Perú, a pesar que es una de 196, integra prácticamente el 32 a 33% de los ciudadanos y así como de los electores, ¿no? Bueno, vamos por acá. Este mapa lo vimos ayer, en actualidad. Este mapa cada vez está más presente en nuestras mentes, en donde el Perú está en el centro. Bien, ya no lo ponemos acá a un costado izquierdo cuando considerábamos el europeo centrismo, por varias razones. Primera, porque nuestra identidad nacional ha crecido notablemente en estas décadas. El orgullo gastronómico, el orgullo paisajístico, el orgullo cultural, artesanal, bien musical, que, de todo tipo, ¿no? Músicas genuinas, nacionales, también comentaremos un poco en actualidad hoy día, más tarde, bien. Pero cuando nos enteramos, ejemplo, ustedes saben que en el Perú hubo rock en 1970, ¿no? Se imitó al rock, a lo que se llama el rock pesado. Pero se hicieron obras importantes con estos grupos de ese entonces, como Tarkus, ¿no? Los Shermans, el grupo Pax, en fin. Bueno, esa música que ahora está en YouTube, en general se halla, no se hizo ni en Chile ni en México. Cuando uno ve, ¿no? Ve los comentarios de mexicanos y chilenos, dicen, oigan, ustedes los peruanos han tenido un rock, pero de alta calidad que acá ni se asomó. Así es. Entonces, este tipo de información que llega gracias a Internet permite que se eleve un orgullo, ¿no? Así como hay tantos youtubers extranjeros que visitan el Perú o residen en nuestro territorio y que dicen, mira, yo tengo acá ya 7 años y aún sigo descubriendo frutas nuevas, ¿no? Ejemplo, escribieron ahí del fruta pepino, que todos los peruanos conocemos la fruta pepino, pero un extranjero dice, ve, yo no me había dado cuenta que era tan rica, que existía, etcétera. Y por toda esa razón junta, el orgullo, prestancia nacional ha crecido en estas décadas. Nos conocemos mejor entre nosotros también, ¿no? Si de una multiculturalidad, digamos, ha ido pasando a una interculturalidad. Todos estos hechos, sumados a algunos pequeños, bueno, algunos logros, ¿no? De una estabilidad económica, un crecimiento económico más o menos, una moneda sólida, una inflación relativamente baja, etcétera, ¿bien? Hacen que nuestro Perú, con mayor razón, con mayor sustento, lo ubiquemos en el centro. Además, que ha contribuido, pues claro, la autodecadencia por decisión propia de Europa Occidental, ¿no? En los últimos 70 años y sobre todo acelerada en los últimos 10. Entonces, con mayor razón, pues muchos extranjeros vienen y elogian, ¿no? O en la calle se encuentran, ¿no? Oiga, hemos notado acá con los españoles que aquí la gente no está molesta, no está enfadada como en nuestro país, que la gente anda con una cara, pero de pocos amigos. ¿Sí? Bueno, más o menos, ahí también hemos ido superando. En fin, y en geografía, bueno, la ubicación vemos que está cerca de la línea ecuatorial, como lo contaba ayer, y que a diferencia del comienzo del siglo XIX, cuando el Perú se independizó,
Y a diferencias del Perú, de la época de José Carlos Mariátegui, ejemplo de la generación del 900, cuando se inició el siglo XX, bien, ahora estamos frente a los países con mayor crecimiento económico social. Un indicador son los rascacielos. Hasta 1990 más o menos, o sea, cuando acaba la Guerra Fría, los rascacielos más elevados del planeta pues estaban en los Estados Unidos, ¿no? En cambio ahora, desde 1990 hacia adelante, ¿no? A ver, me dicen el país, a ver algunas preguntas, a ver cómo van los amigos. ¿En qué ciudad o país se encuentra el Taipei 101? Ah, muy bien, los saicos, correcto, que conozca, estimado, disculpe, Gianluca Cattin, Ricardo Arana, precursor del PAN. Sí, por eso hay esa placa, ¿no? En el distrito del Lince, creo que está en Mariscal Miller, esquina con Julio Cetello. Taiwán, muy bien, Hassan Venero. En Taipei, muy bien, Gianluca. ¿En qué país o ciudad se encuentran las Torres Petronas? Muy características, muy nacionales. Malasia, correcto, Jesús Zurita. Ven, Kuala Lumpur, correcto, Gianluca Cattin. Entonces, así por el estilo, vemos que estos edificios, los más altos del planeta y casi muchas veces de configuración postmoderna, no están ya en los Estados Unidos y mucho menos en Europa Occidental, ¿no? Porque del edificio más alto del planeta, que mantuvo ese récord solamente unos 5 a 10 años, que fue la iglesia, la Catedral de Colonia, ¿no? Estoy bien, ¿no? Eh, un tiempo limitado, cuando ya se hizo la actual, la de Gaudí, ya en Estados Unidos ya había pues los rascacielos, ¿no? Entonces, en el siglo XX fueron los Estados Unidos y en el siglo XXI Asia, sus gigantescos puertos. Igual, cuando su amigo profesor fue escolar, puertos más grandes del planeta. En primer lugar, Nueva York. Era así. Luego venían otros puertos. Y como ve ahora, mira la escala, pues Nueva York aparece como en el lugar número 7 en general, ¿no? A veces ni está. Menos ahora, ¿no? Con las elecciones de los neoyorquinos, que es democrático, claro. Así es la democracia, ¿no? Uno elige. Bueno, pero los puertos más extensos como Shanghái, ejemplo, Shenzhen, Hong Kong, como saben, están en el Océano Pacífico y frente al Perú, ¿no? Entonces estamos en el área de mayor desarrollo y crecimiento. Y el Atlántico conectados a él por Canal de Panamá. ¿Por qué aquí aparece esta flecha en el Orinoco? Vamos a explicar. Aquí desemboca el río Orinoco. Aunque este tema lo veremos, pero como está el mapa, tengo que decirlo. Si ustedes van por vía fluvial de Iquitos o de Pucallpa a Manaos, y de Manaos van por el afluente llamado Río Negro hacia el norte de Brasil, por acá, por acá, por aquí se conectan con un brazo del río Orinoco llamado Casiquiare. Bien, vamos en un momento aquí a compartir. Por una vez, el río Casiquiare, para cosas que lo averiguan, en fin, ¿no? Ese río Casiquiare, voy a ponerlo acá, une las cuencas del Amazonas con el Orinoco. Por eso está esa flechita, ¿ves? Claro, pues yo la puedo poner ahí, ¿no? Que digan, ah, no, creo que se han equivocado. Creo que hay una flechita acá. También puede ser que sea de Panamá. Sí, también Canal de Panamá, es correcto. Pero ven que esta flechita emerge del norte de Venezuela. Claro. Entonces, ese viaje lo hizo Fernando Belaúnde Terry en 1983, cuando hubo una reunión de presidentes en Venezuela. Así es. Y él, en forma simbólica, no fue de frente de Lima, Caracas, digamos, ¿no? Sino que fue primero a Manaos por vía fluvial, tal como lo expliqué, luego Río arriba, y le iba explicando a los periodistas que le acompañaban, ¿no? Entonces, en cámaras tú veías por la televisión nacional, que es la actual TV Perú, ¿correcto? Veías qué estaba ocurriendo, ¿no? Porque él explicaba, hacía modo de profesor, ¿no? Profesor de arquitectura, de urbanismo y también geografía, explicaba. Bueno, los gobernantes ya del siglo XXI, bueno, no han seguido esa tónica, ¿no? Eh,
así es. Y bueno, acá tenemos otra flecha que el río Amazonas conecta con el Atlántico y de aquí, bueno, al África, a Europa, al Viejo Mundo. Y otra flecha que va hacia el sur, hacia la Antártida. Desde 1987-88 tenemos los primeros viajes. ¿En qué nave se iniciaron los viajes científicos peruanos a la Antártida? Una nave construida en el Perú, ya ahora ya no se está empleando, ¿no? Pero conocen, así es, el VAP con la letra H, ¿no? Acá nos están escribiendo, así es, el VAP Humboldt. Muy bien, Rodrigo Galvez, el VAP Humboldt, así es. Ya, vamos por acá. Este mapa lo expliqué ayer, ¿no? Pero estamos grabando, así que recordamos que este es un mapa del reglamento de la ley 32251, aprobada el 19 de enero del año pasado, sobre los símbolos de la patria, símbolos del Estado y los emblemas nacionales. El mapa del Perú es un emblema nacional, ¿no? Y aquí ya aparece con elementos bien matemáticos, en fin, está claramente ya el mar territorial, bien, con el triángulo exterior conseguido por el diferendo marítimo de La Haya, y como lo conté ayer, en el territorio continental del Perú hallamos 4 regiones naturales, ¿no? El, la región de la costa, la andina, la de la selva alta aquí de color amarillo y la selva baja. También un mapa contorneado para los gráficos que ustedes puedan realizar. Este es de oficial, ¿eh? Este es de la ley 32251 y su reglamento, aunque el reglamento nunca fue aprobado, apareció en julio, mes de julio, pero aún no ha sido aprobado después de 11 meses. Y así somos nosotros, eso sí, no hemos cambiado. Este, como decía Héctor Velarde, escribió bastante al respecto, ¿no? Se construye un edificio, digamos, para hacer hospital, pasan 6 años y se inaugura para hacer ministerio, ¿no? Así es, eso, pues, ahí sí somos, digamos, únicos, ¿no? O casi únicos. Bueno, bien, el Perú está localizado al oeste de Sudamérica. Si puedes especificar, puedes decir en la zona central y occidental de Sudamérica. ¿Cómo central? Porque no se encuentra en el norte de Sudamérica, como Venezuela y Colombia, o las Guayanas, no se encuentra en el sur, como Chile, Argentina, Uruguay, sino en el centro, compartiendo con Ecuador, Bolivia y Brasil. Y en la zona occidental, porque no está en la costa atlántica, como Uruguay y Brasil, sino en la costa del Pacífico, como Ecuador y Chile. Entonces, el Perú se ubica en la zona central y occidental de Sudamérica. Una siguiente pregunta. Esta área, de la cual estamos muy acostumbrados desde escolares, solo integra la zona continental. Los países no incluyen los mares territoriales en su extensión, sino las cifras serían mucho mayores y muy diversas. Solo se incluye el área continental, ¿no? El área de tierra firme. Bien. Esta área, digamos, agrupa al Perú entre el conjunto de los países más extensos, medianamente extensos o poco extensos. ¿Qué nos pueden decir ustedes? En la ONU hay unos 195 países, en el planeta hay unos 220 más o menos, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? En el Mundial está jugando Curazao. Pero los amigos que ya han adelantado estos temas saben que Curazao es país integrante de un reino, ¿no? O sea, no es un país independiente. Bien, a ver, acá nos han escrito puesto 19, correcto, Abanto Sanabria. Y como está en el puesto 19 de 195, a la vista sale que está entre los 50 países más extensos, y si está en el puesto 19 entre los 20 países más extensos de 195 o 220. Ya, lo que Francesco Saavedra nos escribe es correcto a nivel de Sudamérica. Sudamérica sí, en efecto, es un país de mediano territorio porque es más pequeño que Brasil y Argentina, pero mucho mayor que Ecuador, Paraguay, Uruguay y las Guayanas, ¿no? Salta a la vista.
bajo el criterio sudamericano es un país de mediano territorio. Bajo el concepto mundial, planetario, está entre los países más extensos del mundo. Por ejemplo, en Europa, físicamente 45 países y políticamente hay 50. Bien, eh, ningún país de Europa, salvo Rusia, tiene una extensión mayor que la del Perú, ¿no? Incluso Francia llega más o menos a la mitad del territorio peruano, más o menos, ¿no? Así es. Entonces vemos que, en ese sentido, está entre los países más extensos. Bueno, 200 millas de mar territorial, el perímetro se refiere a la línea de frontera y al litoral. Es un perímetro más o menos corto. Para el ser humano, para un individuo es muy extenso, claro, pero comparando con otros países es relativamente corto para ser un país tan grande. Nuestro litoral también es corto para ser un país tan extenso. ¿Por qué? Porque es casi una línea recta. ¿Ven? Si regresamos por aquí, disculpen, por ejemplo acá, ¿ven? Vean Argentina, no es una línea recta, tiene notorios golfos, ¿no? En Argentina hay golfos, y bueno, es el Río de la Plata, ¿no? Pero tiene acá Golfo de San Martín, Bahía Blanca, en fin, ¿no? Ecuador también tiene su Golfo de Guayaquil, Venezuela el Golfo de Maracaibo, el Golfo de Venezuela, en fin, tiene golfos. En el Perú propiamente no hay ningún golfo, tiene algunas bahías, la bahía de Lima, la bahía del Callao, la bahía de Ancón, ¿no? La bahía de Samancó, en fin, la bahía de Sechura, de Paita, pero no son golfos y son bahías tampoco no muy pronunciadas. Bien, entonces es casi una línea recta. La densidad poblacional ha venido creciendo, ya no tan rápido como en 1960 y 70, crece más lentamente, la tasa de natalidad, como casi en la totalidad de países, se ha derrumbado, ¿no? Se ha caído notoriamente, pero hemos tenido muchos inmigrantes en estas décadas, fenómeno desconocido en los últimos 30 años del siglo XX, ¿no? Que al contrario, los peruanos se iban, ¿no? Desde Velasco a Alvarado se fueron en mayor intensidad, ¿no? Mayor frecuencia, todo esto está en los datos. Pero vienen pues venezolanos, pero también hay colombianos, argentinos, algunos europeos, canadienses, ucranianos, en fin, y ha ido creciendo la densidad poblacional. Esto, claro, es promedio de todo el territorio, no corresponde a la realidad real, valga la redundancia. En el norte de Loreto el despoblamiento es muy notorio, ¿no? Mejor dicho, la bajísima densidad poblacional. En cambio, en Lima, provincia de Lima, se concentra la tercera parte de la población del Perú. Bien, entonces ha ido creciendo paulatinamente la densidad poblacional. En algunos distritos más, como Surquillo y Breña, y en algunos, ¿no? Porque son más extensos, ejemplo, ¿no? Puente Piedra, Caraballo, son extensos. Claro, ahí la densidad es menor, porque hay muchas zonas no pobladas, están las montañas o el desierto como en Ancón. Bien, esta es la línea de frontera de los países fronterizos. Observa que Brasil tiene, ¿no? La gran mayoría, que mayormente son proporciones de frontera fluvial. Chile, la más corta, paralela prácticamente a la línea del ferrocarril. A ver, alguien nos ha escrito. Ah, correcto, Fabricio Antonio Domínguez, tercer país más extenso de Sudamérica. Ya. Estas son las características del relieve costeño. Como aquí vive ahora, el 71 al 72% de la población peruana, bien, disculpen, sí, lo que pasa es que en realidad ese 71 es más la vertiente del Pacífico, ¿no? Pero ocurre que las personas no viven en toda la vertiente del Pacífico. Ejemplo, en el río Rímac, ¿no? No vive mucha gente en Matucana, en Guarochirí, en San Mateo, ¿no? Ni en la provincia de Canta. Se vive en la costa propiamente, donde están las ciudades de Huacho, Huaral, Cañete, Lima, ¿no? Los balnearios del sur de la provincia de Lima, por ejemplo. Bien, entonces, más o menos en la costa
se considera un 60 a 65% propiamente, pero la vertiente del Pacífico sí supera el 70%. Perdón, ¿algo ha pasado acá? Así, por ponerme, no soy manchado. Bueno, eh, son las características naturales, es decir, estrecha y desértica, y en el Perú predomina el factor vertical. ¿Ya? Creo que todos pueden compartir, alguien estaba escribiendo ahí, a ver, procuren no compartir, no sé el nombre de Sebastián ahí. Bueno, ¿cómo así? ¿Se han dado cuenta que en otros países no se habla casi de la altura, ¿no? Vamos a ver, cuando veamos el relieve andino, en la segunda clase, algunas alturas en metros, pero les voy adelantando que el Perú, desde los primeros pobladores, desde el periodo lítico, es un país de territorio vertical, pero no solo porque tenga montañas, porque también las tiene Japón, Grecia y Suiza y Afganistán y la India, sino porque en esas montañas habitan las personas desde el Paleolítico. ¿Ve? Es la diferencia. Ejemplo, uno se imagina Nepal, un país montañoso, ¿lo es? Sí. Y dirá, caramba, y la gente debe tener pulmones enormes, ¿no? Para las grandes alturas. Pero si tú ves en este momento a qué altura está Katmandú, te lleva la sorpresa de que está en una altura para el Perú no sorprendente, ¿no? Nada sorprendente. Igual pasa con Kabul. Bien. En cambio aquí, las alturas de Cusco, Huancayo, Cajamarca duplican la altura de Katmandú. ¿Ves? Entonces, este es un país vertical, de tal manera que el factor de 500 metros sobre el nivel del mar, a ver, algún amigo creo que ha estado rayando, si propones, ya no rayen más, por favor. Este, ve, hay un mapa en donde no se da ninguna distancia longitudinal, sino solo alturas. ¿Saben dónde está este mapa, que es un mural interior? A ver, una pregunta, los amigos sobre todo que son limeños o viven en Lima. Al lado del Palacio Torretagle se encuentra el Centro Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, en la esquina de Girón Ucayali con Girón Lampa. El ingreso está sobre todo en Girón Lampa, ¿no? Al lado de la Plaza San Pedro. ¿Cómo se llama el Centro Cultural del Ministerio? Muy bien, ya lo escribió. Álvaro Martínez Herrada. Así es, el Centro Inca Garcilaso de la Vega. Ya. Ahí nos ha escrito aquí Diego Camero Meléndez. Ah, sí, correcto, es irónico, donde no hay claro agua prácticamente, así es. Como no la hubo, pues, ¿no? En los 80 no hubo agua, así es, ¿no? Y se malgastaba, todavía había carnavales, en fin, se malgastaba el agua, la gente pone su, ¿no? Lo de las sales, en fin, para jugar el carnaval. Ya, la costa tiene acceso, principal atractivo, claro, principal fortaleza, podríamos decir también, ¿no? La PEC muy bien, el calor es menos abrasador que en la selva. Sí, perfecto. Claro, los jardines que se construyeron durante el oncenio de Leguía, por ejemplo, eh, son producto pues de regadíos, ¿no? Como ustedes se han dado cuenta, como en Lima no llueve, entonces ese verdor proviene de los canales y los regadíos, o a veces el mismo camión tiene que ir a regar, ¿no? Ejemplo, el Campo de Marte, el Parque Mariscal Castilla, el Parque La Leyenda, pero son de los regadíos que han dejado los antiguos limeños, los canales de las acequias, que permite que haya agua, ¿no? En una zona donde no llueve. Muy bien, allá, ya, trasvase, sí, sin molestarse, allá, corrija trasvase, por favor. De Choclococha, así es, al río Inca, en Huancavelica. Muy bien, sí. Estas obras se han realizado, bueno, desde los años, pues, del siglo XX, sobre todo, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero nos deja agua en la sierra, sí, pero claro, principalmente las plantaciones están en suelos fértiles de la costa y que también facilita su desplazamiento, porque es que en la costa donde ahora las personas viven en mayor proporción, ¿no? Gracias. Ahora sí, muy bien, Maricielo. Claro, nosotros corregimos
modestamente, como se hace ahora, ¿no? ¿No? Claro, no, a veces por premura también escribir así. Bueno, entonces, en ese mapa del Centro Cultural del Inca Garcilaso de la Vega, ingresen, es gratuito, solo dejas o muestras tu DNI. Allí, ese mapa que está en el mezanine yendo hacia el segundo piso, ves un dibujo de montañas andinas. Y abajo una serie de leyendas con la altura de metro, en metros sobre el nivel del mar. Así es, con algunos números, ya este está a esta altura, ¿no? Donde aparece, ejemplo, Puno, Cusco. Bien, ejemplo. Entonces, el factor geográfico de ubicación solo es el altitudinal. Algo bastante extraño, ¿no? Poco frecuente. No lo hayas en el Ecuador tampoco, ¿no? Que es un país, bueno, hermano, vecino, ¿no? No hay presente, tampoco en Chile. Bolivia no hemos visto, porque lo que pasa es que Bolivia no tiene costa, entonces, claro, es mayormente el altiplano y las zonas colindantes. Muy bien, entonces ya lo saben, Perú como país vertical se debe a su ocupación, lo que permite el dominio de los pisos ecológicos que descubrió un estadounidense, J.M., ¿no? Alguien nos va a escribir el nombre del estadounidense que explicó la teoría del dominio de los pisos ecológicos como un factor característico, uno de los 8 o 10 factores característicos de la civilización andina que hemos heredado. Correcto, Douglas Guamán Príncipe, John Moore. Bien, acá está la costa, como ven es una fracción, tiene el tamaño de más o menos un poco más grande que Nicaragua, y vive el 60%. ¿Por qué con el 71%? Sí, ahí es cuando se toma en cuenta toda la vertiente del Pacífico, que incluye, ejemplo, Huaraz, ¿ve? Por ejemplo, ¿bien? Cuando se toma en cuenta toda la vertiente del Pacífico. Pero si se cuenta solo la costa, en efecto es el 60%. Ya. Otros datos más, bien, de la longitud del litoral que veremos en el siguiente PPT, en el tercer PPT. ¿Ven? ¿Por qué tiene tan largo litoral Noruega? Porque tiene fiordos, golfos, bahías, islotes, islas, por esa razón. Pasamos por acá. Los sectores. Los geólogos determinan 3 sectores. La costa norte, que está en levantamiento geológico. Para nosotros, digamos, basta con recordar que viene desde la frontera con el Ecuador hasta la península de Illescas, principalmente, ¿no? Recordamos que abarca los departamentos o regiones de Tumbes y Piura. Amigos, por si acaso no hay ley de regiones todavía. ¿Ya? Yo escucho, claro, las radios dicen que estamos en la región tal. Lo que pasa es que hay gobierno regional, pero departamentos no ha habido ninguna ley que haya que diga, ya no hay departamentos, ahora solo hay regiones, ¿no? Entonces, por eso empleo así los términos, que son correctos, ¿no? Como les digo, el día en que los departamentos desaparezcan, los clubes departamentales que hay en Lima cambiarán de nombre, pues, ¿no? Serán clubes regionales. Ninguno lo ha hecho porque todavía existen los departamentos. Muy bien. Costa central desde la península de Illescas hasta la península de Paracas, donde se encuentra, por ejemplo, Lima. Bien. Este proceso sí va de un hundimiento lento. ¿Cómo se dan cuenta los geólogos? Porque este es el área donde hay islas e islotes, que eran montañas o cerros del litoral como morros, que se han hundido, y por eso nuestras islas, como se han dado cuenta, no se asemejan en nada a las islas, ejemplo, de Hawái, que tú vayas playas extensas de arena, ¿no? ¿No es cierto? No, sino parecen las cumbres de los cerros, ¿cierto? Donde es muy difícil desembarcar incluso. Bien, ahí viven los lobos marinos, que no son las cumbres de los cerros, así, ¿no? Que han quedado, digamos, producto de ese hundimiento. Entonces es muy difícil desembarcar. Una cosa es desembarcar en una playa plana de arena y otra en la cumbre pues, de un cerro, de piedra además, ¿no? Bien, y la costa sur también ocurre un levantamiento, así se produce desde el Paracas hacia el sur, hacia la
bueno, hasta el norte de Chile, ¿no? Este levantamiento es más reciente, por eso casi no se percibe aquí los llamados tablazos. El caso de salvo la excepción, el tablazo de Ica. Bueno, es- estos sectores van a incidir en forma de valles, como veremos más adelante, ¿no? Estos sectores si se hunde o si se eleva. Ya hemos visto que hay islas, por eso, frente a Tumbes no hay islas, ¿por qué? Porque allí no se ha hundido el territorio. Frente a Arequipa prácticamente no hay islas, o frente a Moquegua, porque allí el territorio no se ha hundido. Profe, ¿y este fenómeno hay en otros lugares del mundo? Sí, en el área de Vancouver, en Canadá, por ejemplo. Bien, ahí encuentras un fenómeno similar. ¿Dónde más? En el sur de Chile, ¿no? La isla Chiloé, la península de Taitao, en el sur de Chile, hay un fenómeno similar, ¿no? Análogo al hundimiento, el surgimiento de muchas islas de litoral, no son islas oceánicas, digamos. Alguien nos está escribiendo. Correcto, sí, sí, sí. Claro, son los Andes norteños, de baja altura. Muy bien, Fabricio Domínguez. Son sectores de la cordillera de la costa que en el centro del Perú, en la costa central, se han hundido. Y en la costa norte y costa sur, no, no se han hundido. Así es. Bien. Entonces, bueno, el ancho es variable, la costa es más extensa en Piura, esto también explica su gran potencial agrícola y su realidad agrícola, incluso de exportación, ¿no? La costa es de mediano ancho en la zona central, como en Lima, y de escaso ancho en el área de Arequipa, Moquegua, Tacna, ¿no? A veces, ¿y cómo se mide ese ancho? Bueno, en el Perú se mide de los 0 metros a los 500, ¿no? Si ya en una altura de 500, entonces a veces el ancho es tan escaso que mide solo 15 kilómetros. ¿Cómo es posible? Porque hay un arrecife, la playa, arrecife directamente, y luego empalma con los Andes, y tienes allí ya pues el mundo andino, ¿no? No hay prácticamente costa propiamente dicha. Claro, estos son nuestros criterios peruanos para los peruanos, ¿ah? Porque claro, alguien, un francés, digamos, ¿no? Dirá, pero ¿cómo va a ser costa a los 500 metros de altura? Eso no puede ser. Claro, porque en su país ese fenómeno no hay, ¿no? Tampoco en Rusia, ejemplo, a pesar que es tan grande. Por ejemplo, Moscú, yo les he contado, la Plaza Roja de Moscú, aunque no lo crean, a pesar de estar 700 kilómetros alejada del mar, su altura es menor que de la Plaza de Armas de Lima. Así es. La Plaza de Armas de Lima está más alta que la Plaza Roja de Moscú. ¿Ve? Porque esos territorios son llanos, muy, muy llanos. Y acá no, pues. Aquí es vertical de inmediato. Así es, ¿no? Por eso, incluso, bueno, río arriba, río abajo. Incluso hay una canción, ¿no? Ahora, eh, hoy día, ¿no? Mencionamos, pues, particularidades del Perú, ¿no? Así es, correcto, Ricardo Arana, ¿no? Y hay por ejemplo, una cumbia de los años 70, ¿no? La que se llama de la carretera central, ¿no? De Lima. Y, y esta pues se llama Miro arriba, miro abajo, ¿no? Así es. Bueno, se me fue ahora el nombre, pero alguien, un extranjero creerá. Dice, esa es el joven que está esperando, ¿no? A la muchacha. Se miró arriba, miró abajo. Debería estar en un edificio, ¿no? En una torre, en una escalera, no entiendo, miro arriba, miro abajo. No, está en el Perú. Así es, o sea, ¿no? En ese sentido, ¿no? Así es. Está en una zona, digamos, de Chosica. Imagínate Chosica. Ya, así, ¿ves? Entonces, el concepto vertical, de verticalidad, está presente en nuestro medio. Bueno, eh, vamos por acá. Ya. Estas son las geoformas de la costa. ¿Bien? Tenemos 11 aquí. En la separata que han recibido, explico ampliamente sobre los valles. Tanto así que incorporo incluso qué se cultiva en él, ¿no? Hecho que también está, lo veremos en la separata número 6,
que es la de agricultura y pesca. Pero aquí también he adelantado, ¿no? Siempre lo hago para no hablar solo del valle a secas. Bien, en la costa hay valles pequeños, pero que se han extendido gracias a los proyectos de irrigación. Ahora, otros valles, como el caso del Rímac en Lima, se han perdido porque se ha construido la ciudad en las mejores tierras, ¿no? Esto pasa también en Cañete, por ejemplo. Entonces, el valle estuvo, pero ya no es valle agrícola. Sobre el valle ahora está la ciudad, ¿no? Por eso, habitualmente, la tierra de Lima, los jardines, habitualmente es muy buena, porque ha sido tierra ya trabajada desde los periodos prehispánicos. Bien, entonces aquí tenemos a los valles. Si el valle está como en el río Rímac, este es el río Rímac y su cuenca, es un valle externo porque llega a desembocar, ¿ve? Directamente al océano y sus ramales, acá, estos canales que han construido los antiguos limeños, llegan prácticamente hasta el litoral. Ejemplo, todos conocen las playas de Chorrillos. El nombre viene porque caen chorros de agua, chorros pequeños, chorros estrechos de agua, chorrillos, chorritos, chorrillos. Bueno, ¿de dónde viene esa agua? Esa agua es de la parte final del canal del río Surco, que no es un río en realidad, es una acequia, ¿no? Un canal de regadío, que termina por la cárcel de mujeres de Chorrillos y más ahí toda esa área era pues campos agrícolas. El agua filtrándose pasa al arrecife y cae. Ese sobrante que no se empleó para la agricultura cae, ¿no? Además del agua que se acumula en el subsuelo, clásico, ¿no? Bien, porque ahí no hay ningún río natural, eso es el canal del río Sur. Bueno, entonces los canales llegan como el Malanca, Maranga, la Macarena, ¿no? El canal, los ramales, llegan a la final de la avenida Salaberry, ¿no? Por ejemplo, en el cuento El abuelo de Mario Vargas Llosa, de 1956, como recordarán, ocurre en tres lugares, ¿no? Bueno, principalmente el huerto, donde el abuelo va a hacer su maldad, prácticamente travesura malévola contra su nieto, ¿no? El de la calavera, recuerdan, y va también a los clubes, ¿no? Del centro de Lima. Creo que es Club Unión, me parece. Bueno, Club Unión, si no me equivoco, bien, o Club Nacional, uno de los dos. Bueno, Club de la Unión sería, ¿no? Ya. ¿Por qué hablamos de esto? Porque dice, ¿y ese huerto dónde está? Porque veo que hay taxis, hay bodegas, no entiendo bien. Hay un huerto y a la vez hay taxis y bodegas. Bueno, son las últimas cuadras de la avenida Salaberry, Orrantia del Mar. Así es, ahí ocurre. ¿Y cómo es posible si no llueve que haya hay huertos? Como en San Isidro, Santa Cruz, la Hacienda Santa Cruz, en Miraflores. Bueno, en San Isidro más bien la Hacienda es Orrante, ¿no? En Miraflores la Hacienda Santa Cruz, la Hacienda Leuro. Por eso ese edificio que está enorme en Benavides con Paseo de la República se llama Leuro, que tiene el apellido del dueño, del que fue el dueño de la Hacienda Leuro. Claro, ¿ven? Así es. Entonces las haciendas y fundos llegan hasta la costa, como en el cuento de Ribeiro, eh, el de el bodeguero, pues que se arruina, ¿no? Y que vive en la Plaza de Surco, eh, porque justamente los canales y los valles llegan hasta la costa. No hay impedimento porque aquí el posible impedimento está hundido, que fue la cordillera costera. Solo ha quedado el vestigio de la península de la Punta y el Morro Solar. El resto se ha hundido. Bien. En cambio, en la costa norte y sur, la cordillera costera no se ha hundido. Por lo tanto, aquí aparece como un muro, que el geólogo ve, nosotros no, ¿ah? ¿Ve? Entonces el río Piura, ¿ven? No llega a desembocar. Bien, entonces, además que acá está la presencia del desierto de Sechura. Ven, el río Piura no desemboca. El Chira sí, porque no se grafica acá porque es más fuerte, tiene mayor caudal de agua, ¿no? Logra desembocar así a la fuerza, aunque también su valle principal no está en el litoral, porque esta zona es desértica de Talara, ¿no? Es más árida, sino en la zona central. Bueno,
En forma análoga ocurre, ve, acá en el sur, ¿ve? Otros valles externos tenemos el valle del río Lurín, aquí está, ¿ve? Se observa, y el valle del río Cañete, que llega hasta el litoral. Esto quiere decir el valle externo, ¿no? Que llega hasta el litoral, se extiende. En cambio, el interno, ¿ven? Como en Piura o Ica, hacia acá, ¿no? O Ica, ¿ven? Ahí está Piura, o bueno, el Maje, ¿ven? Está lejos del litoral, ¿bien? Entonces, porque la cordillera costera impide que allí encontremos un valle agrícola, sobre todo externo. ¿Bien? Bueno, esto es sencillo así. Así, así es. Ya. Eh, Desde el año 80, con seguridad, y seguramente desde el 75, muy bien hicieron en la ciudad de Ica, esto consta a mí porque justamente en Ica en el 82, bueno, tuve que hacer un trámite académico, y ahí en la universidad, San Luis Gonzaga de Ica, justamente ya había los folletos, un conocido había publicado El riego por goteo. Les hablo de 1982, ¿no? Contó justamente que esa experiencia provenía de Israel, que así habían logrado domar al desierto en Israel. Entonces la irrigación por goteo es muy buena, porque prácticamente no se pierde el agua. En cambio, la sequía sí, porque la sequía pierde por filtración y por evaporación, y el consumo directo de los animales, ¿no? Y el ser humano. En cambio, por goteo no, porque está encerrado en una tubería y cae la gota donde debe caer, así sea una gota. Esa gota es usada por la planta para crecer. Y cuando ya tienes ese mundo de plantas, el clima también cambia y se suaviza. Claro, se tempera, ya no es tan árido. Así es. Bueno, esos valles permiten, sí. En la costa solo hay tres fuentes de agua, ¿no? Prácticamente, que es el valle, o sea, el río, ¿no? Los ríos costeños que llegan, logran llegar a la costa, las aguas subterráneas, que muchas veces y forman las albuferas en la costa, ¿no? Que sería la tercera forma. Las albuferas como Medio Mundo o las de los pantanos de Villa en Chorrillos. Así. Bien, estos son los valles internos. La pampa costeña, bien, es la continuidad del valle, porque también vemos acá una planicie. La costa no es plana, ustedes saben que hay cerros costeños, pero la pampa sí lo es. Habitualmente algo más elevada que el valle, pero puede no serlo tampoco, sino que la influencia del agua que los antiguos peruanos realizaron o los proyectos de irrigadío del siglo XX y del siglo XXI no alcanzan. Pero como es plana, los proyectos procuran abarcar estas áreas. Ejemplo, el proyecto que acá se mencionó, ¿no? Justamente de Choclococha, de Huancavelica Ica. El proyecto del río Olmos, que demoró más de medio siglo en ser culminado y se inauguró en el 2014. ¿Ve? Entonces ya ahora ya no hay una quebrada Olmos, ahora tienes el río Olmos, ¿no? Porque del río Huancabamba se han desviado las aguas y permite pues que haya un valle agrícola en Olmos. Bien, tenemos también, como saben, el proyecto Chinecas, bien, que va de Chimbote hacia el sur, y el proyecto Chavimochic, que va de Chimbote hacia el norte. ¿Y por qué desde Chimbote? Porque desemboca el río más caudaloso del Pacífico peruano, que es el río Santa, ¿no? Así es, por esa razón, ¿no? El río Santa, el agua se va al océano, pero de ahí puede decir. Ah, correcto, sí, así es, Chinecas, bueno, Siguasmáquet. Sí, Gallito Ciego también, justamente lo ante Velasco Alvarado, en esos cortometrajes que les hablé ayer, se hablaba, es que, claro, la gente iba al cine y sin proponérselo te instruías, ¿no? Porque por ley, claro, había que pasar un documental. Una ventaja, porque al César lo que es de César, puedes hablarse de autoritarismo, en fin, como decía, de la Unión Soviética o China Popular, pero esos regímenes están muy preocupados de que la gente no esté pues así perdida, ¿no? Por no usar otros adjetivos, perdida mentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Le das cultura.
en el cine, en la televisión, en la radio, ¿no? Así sea ahora juvenil, música clásica, en fin, canto lírico. Claro, claro, es así. Y entonces, en esos años, que yo estaba en la secundaria, claro, veíamos pues documentales de Ceramios, del escultor Delfín, el que ganó el premio en Ayacucho, El Cargador. Existe ese cortometraje que ganó un premio en, creo que en París. El Cargador es un cargador ayacuchano, ¿no? Que cargan bultos enormes sobre las espaldas. O bueno, o cargaban, porque no había la tecnología, ni siquiera carretillas, ¿no? Así es. Entonces estábamos ahí muy bien informados, ¿no? Así es, de la guerra de Vietnam, en fin, eso se veía en los cortometrajes, no noticieros alemanes, en fin. Ah, ya, es más o menos de 1973. A ver si Maricielo Valdivia lo puede hallar en el YouTube o alguna información de 1973. Yo estaba en la secundaria, por eso te lo puedo decir. Bien. Otra Gracias, pregunta profesor. hay. ¿El río Santa desemboca en el Pacífico? Ah, ya, ya, ya. Muy bien la pregunta. No, claro, desde Río Olmos, claro, en Lambayeque, el río La Leche, sin con seguridad, hacia hasta el sur, hasta el río Caplina, desembocan o intentan desembocar, porque a veces el caudal de agua es tan pequeña que no logran desembocar. Entonces, ¿qué ocurre? La corriente de agua se va, como el río Ica, ¿ves? El río Ica no desemboca, claro, porque, claro, por un valle interior, porque se usa el agua intensamente, entonces ya en el desierto de Ica se pierde, se filtra y se evapora, entonces no desemboca, claro. Ejequetepeque sí, salvo por el intenso uso, pero sí, este río es un importante río, digamos, con no solo potencial, sino realidad agrícola, ¿no? Y agroexportadora. Así es. La pampa, gracias por las preguntas. Como vemos, la pampa puede ser, acá, ¿ven? Fertilizada como olmos, puede no, está cerca, ¿ven? Acá se ve del río Lurimbe, estos árboles que corren al lado del río Lurín, pero la pampa es zona arqueológica aquí, veremos que no se invada. Eh, Esta es la pampa de Flores, ¿ves? Está árida, acá no llega la presencia del agua, ¿no? Ahora, ¿por qué es así? Porque en el Perú antiguo no se construía en el valle, eso había sido como un crimen, ¿no? ¿Ves? La famosa pampa de Nazca, ¿ves? Ahí está, plana, ¿ves? Plana pero sin regadíos. Claro, si no se hubieran borrado las líneas. Como había escasez de agua en la costa, se construyen en los lugares altos en donde la inundación nunca llegará. Así es. ¿Ve? En cambio, nosotros ya desde los españoles se construye en el lugar más fértil. O sea, en el lugar, digamos, que para el hombre andino era para cultivar, ahí pones tu casa. ¿Cómo es la avenida? Las avenidas de Lima, todas las avenidas de Lima, ¿no? Entonces dirían, ¿qué está haciendo usted, no? ¿De dónde va a sacar comida? Si está poniendo la casa en el campo de cultivo, ¿no? Así es. Pero bueno, por eso ya quedó el recuerdo, ¿no? Solo los nombres como el distrito de Lince, que fue la hacienda de la señora Lince en el siglo XIX. Ha quedado el nombre del apellido. Era con Z, Lince. Así es. Bien, los tablazos son plataformas, son terrazas que ascienden de lo que fue, que estuvieron bajo el océano y han ascendido al continente. Pero esto es lentísimo, ¿eh? Se habla de algunos centímetros cada 100 años. Los geólogos es que lo determinan. Bien, estos son los tablazos más grandes, el de Ica muy extenso, y que es el relieve, ¿ves? Es como una meseta vasta, pero que no está en el mundo andino, sino a menor altura de 500 metros. Entonces, sobre esa vez plataforma, ves que puede haber dunas, arenas, ¿no? Ciudades, en fin, ya pone, va algún valle agrícola, pero la altura promedio es como de una plataforma o terraza o azotea elevada en relación al nivel del mar. Y Máncora es el tablazo más antiguo del Perú, está en Piura. El tablazo que hay en Lurín, la tablada de Lurín, le llamamos, es pequeño, pero como es poco frecuente en nuestro medio, es muy conocida, ¿no? Entonces, ¿cuántos transporte público va? La tablada, dicen, ¿no?
Ya se refiere, claro, a la tablada del Urín, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, es un tablazo pequeño. La depresión, siendo un país vertical, no debería haber. Como en el Perú hay todas las formas, casi el 80% de fenómenos geográficos se encuentran en nuestro medio. La depresión es el área continental que está bajo el nivel del mar, ¿no? Habitualmente está en zonas donde hay fallas geológicas. Entonces tenemos aquí la depresión de Sechuro Bayobar en Piura. Cuando hay inundación, cuando hay fenómeno del Niño, que hay lluvias en el norte y sequía en Puno y en la sierra, se inunda esta área, ¿ves? Forma la laguna de la Niña. La depresión está ahí. Claro, la depresión cubierta por aguas existen como el Mar Muerto, que tiene 400 metros de profundidad en Israel. ¿Ve? Ahí está. La depresión está bajo las aguas. Ahora, depresión técnicamente, claro, es cuando está bajo el nivel del mar. Ahora, depresión en general, claro, es cualquier quebrada o cañón, ¿no? Claro, es una zona baja en un territorio elevado. Pero estrictamente hablando, es cuando es tan profunda que llega bajo el nivel del mar. En América, la más conocida es el Valle de la Muerte en un estado de los Estados Unidos, que como saben es el, este, el estado de California, ¿no? Muy conocido en los 60 cuando no había tanta tecnología, digamos, cinematográfica. Uno veía, ejemplo, en la serie Dimensión Desconocida, no se imaginan que están en otro planeta, un planeta desierto, y al final en los créditos dice, ¿no? Filmado en el Valle de la Muerte, que está cerca de Hollywood, ¿no? Entonces ahí se trasladaban para filmar en un escenario natural, suponiéndose que estaban en un planeta lejano, árido. La mayor parte del relieve costeño es desértico. Esta es una geoforma o geosistema, ¿no? O ecosistema donde predomina la arena. Bien, así es. Por eso ustedes ven a veces cuando hay películas del Far West, dice, pero esto no es desierto, porque veo que hay cactus, viven perritos de la pradera, ¿no? Hay coyotes, hay liebres, ¿no? En fin, y ya saben, ¿no? En fin, aves, como el correcaminos, ¿no? Hay aves, entonces esto no es un desierto. Claro, para nuestros criterios, porque para nosotros estas fotos son del desierto costeño peruano. Tú si quieres filmar acá el Principito, como saben sería en el desierto del Sahara, en Argelia, ¿no? No tienes que irte a Argelia. Filmas el Principito acá. Un cineasta acá pues no tiene que viajar mucho, ¿no? Quiere, quiere hacer la película, ejemplo, que está en la web, ¿no? El Hotel del Alpinista Muerto, que es del año 75 más o no, 78 más o menos, ¿no? Que es una película policial, de ciencia ficción policial, este, no tiene que irse a los Alpes, se va ahí a la Cordillera Blanca, ¿no? Y ahí ya graba, pues, filma, ¿no? Su película. Así que acá tenemos estas vistas, todas son, por eso acá se ha podido celebrar Qatar, en fin, perdón, Dakar, que es clave porque, bueno, también, pues, ahora los países se promueven, ¿no? Son conceptos de ahora. Siempre y cuando no se destruyan geoglifos o sitios arqueológicos. Bien, entonces la geoforma que aparece acá en el desierto principal son las dunas. Hay dunas muy elevadas, ¿no? Y bueno, otras no mucho, ¿no? Pero la duna, como sabes, cambia de ubicación porque el viento pues las forma. El peruano, Al peruano le resulta claro de que esta es la duna y es el desierto, y otra cosa es la pampa, ¿ya? Estas diferencias no hay en otros idiomas. Por eso cuando María Reige publicó en alemán por el año 48 su librito Misterio en el Desierto, ella lo publicó desierto, porque el concepto pampa no se iba a entender en alemán. ¿Qué es pampa? No tenemos ningún paralelo acá, ¿no? Desierto sí lo iban a entender. Ahora, técnicamente, socialmente, claro que es un desierto, porque en la pampa no se acostumbra que habiten las personas, ¿no? Salvo algunos centros de poder, como hemos visto de las flores en Lurín.
pero pequeños, no muy poblados, ¿no? Pero es desierto en el sentido de que no hay seres humanos, o hay pocos seres humanos. Pero geográficamente, la pampa costeña es susceptible de ser irrigada, como hablamos de Chinecas o Chavimochi. En cambio, el desierto de arena no. ¿Cómo vas a llevar acá agua? Se va a filtrar de inmediato. Es como un niño cuando juegas en la playa, ¿no? Para que salga tu pozo tienes que dar muchos baldes de agua, ¿no? Pero si lleva acá, se filtra pues en menos de medio minuto. Maricielo Valdivia tiene la palabra, por favor. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Bueno, Una breve consulta. Ya que estamos haciendo este estudio de las formas de la costa, el cañón de los Perdidos que se encuentra en Ocucaje o de Culebrillas, dentro de esta clasificación, ¿dónde cabría? muy bien. Además, luego de los desiertos vemos que hay lomas y cerros costeños. Entonces, esto formaría parte en general de estribaciones de la cordillera costera. Claro, porque no son Andes propiamente, es cordillera costera, ¿no? Muy bien la pregunta, que es un reciente atractivo turístico, así tenga ya 10 años, pero reciente, ¿no? Y que en el Perú se descubre pues cada año nuevos lugares, nuevos yacimientos, etcétera. Sí, gracias por la pregunta. Sería los cerros costeños, cordillera costera en este caso, ¿no? Que tenemos. Cuando empezaron a llegar en los años 90 futbolistas de África que fueron contratados aquí en clubes deportivos peruanos, justamente entrevistaron a uno de ellos y dijeron, ¿qué le parece Lima? Bueno, me llama la atención que por donde mire veo cerros, decía, ¿no? Así es, ¿no? A él le llamaba la atención. Entonces, claro, por ejemplo, este fenómeno de la neblina, de las lomas. En el periodo lítico, que la humedad era mayor y el frío era mayor, toda la costa peruana tenía este fenómeno de las lomas, ¿no? Con el avance urbano y el cambio climático ha ido desapareciendo. Han quedado las lomas de la Chay y estas que son las más extensas de Atiquipa, que si uno ve en el mapa de Arequipa, en realidad el territorio es pequeño, es un territorio reducido, ¿no? Que hay que proteger como un atractivo muy poco frecuente en el planeta. La pregunta justamente de la señorita hace un momento nos permite ver, ahí están los cerros, ¿ven? ¿No? Estas son los brazos de los Andes que incursionan a la costa. ¿Y por qué no les llamamos Andes? Porque su altura no llega a los 500 metros, llega a los 300, 400 metros, habitualmente. Muy rara vez supera los 500. Tenemos estribaciones propiamente dichas, como esta, ¿no? Que ven, forma el distrito del Rímac, que todo está poblado acá, ¿no? Y este brazo llamado Loma de Azúcar, que separa el Rímac de San Martín de Porres, donde está el cuartel de la blindada Hoyos Rubio y la UNI, todos esos cerros, esto es Loma de Azúcar, está poblado, ¿no? Venga, que se ve un poco de verdor, acá sería la UNIVE, Universidad Nacional de Ingeniería, ya. Este brazo separa el RIMAC de San Martín de Porres. Aunque esta área sigue siendo el RIMAC, ¿saben? Hasta Metro, lo que fue Metro, porque ya se ha cerrado, ¿no? Pero nos da una idea de qué son las estribaciones andinas. Y estas entradas naturales es donde están, pues, las urbanizaciones populares, que nacieron, claro, como pueblos, en fin, ¿no? El ermitaño en Independencia, la verdadera Independencia, ¿no? Las de Comas, de la avenida España, ¿no? Eh, la avenida Puno, la avenida Revolución, que forma Coyique, así. Estas entradas, ¿ven? Son donde habitan, están las urbanizaciones populares, que no llegaron a ser haciendas. Las haciendas de San Martín de Porres y Comas estuvieron en toda esta área, porque llegan los brazos del río Rin, que se dejaron los antiguos peruanos, y que ahora forman las avenidas, ¿no? Han quedado los nombres, Palao, Mesa Redonda, ¿no? En Comas, Huaquillay, en fin, han quedado los nombres. Retablo, ¿no? En fin, Pro, la Hacienda Pro, así, vestigios nada más, los nombres han quedado. Como todos habrán dado cuenta, entre estas dos enormes estribaciones andinas hay un pueblo que después de la Segunda Guerra Mundial creció rápidamente. Primero en los 70 Zárate,
después Campoy, y luego hacia Canto Grande, y así extraordinariamente creció en los 80, yo recuerdo los migrantes ayacuchanos que llegaban, ya saben por qué razón, ¿no? Y ha seguido creciendo tanto que, bueno, en fin, ya pues se aleja mucho del centro de Lima, ¿no? Por acá pasa el tren eléctrico, como saben, no hasta el final, pero permite la comunicación, convirtiéndose en el distrito más poblado del Perú. ¿Cuántos distritos hay en el Perú? Más o menos 1870 perdón, 1890. El último habría sido el que se fundó cuando, recuerdan que fue este presidente Petro, a molestar, el distrito de Santa Rosa de Loreto. Ese ya sería por el 1892, más o menos. Más o menos. Entonces, de esos 1892 distritos, este es el más poblado, que tiene más de 1 millón de habitantes, San Juan del Urigancho. Bueno, estas son las estribaciones, ¿eh? Acá estaría, bueno, Piedra Lisa, acá, Piedra Lisa, que separa el RIMAC de San Juan del Urigancho. La carretera central, esta es Cieneguilla, esta es La Molina, ¿ven? Estos cerros se llaman los cerros de Camacho, ¿ven? Que nace desde más o menos la Universidad de San hasta el Centro Comercial Camacho, que den el nombre de lo que fue la Hacienda Camacho, ha quedado sobre el nombre. Y esta es La Molina, por eso es que tiene sol, ¿ven? La Molina, porque los cerros impiden que la neblina costeña llegue acá. Esta es La Molina, este es sur. Bueno, además hay los cerros aislados. Tienes este enorme que es rodeado por la vía de evitamiento, el Cerro El Agustino. Este es el Cerro el Pino, un cerro más pequeño que aquí no aparece, que es el San Cosme. El Cerro La Milla, San Martín de Porres, el Cerro El Pacífico, por la Hacienda del Pacífico. En fin, y los morros, el Morro Solar. Ya, esas son las estribaciones andinas, para que esté más claro. Cerro de la Estribación Andina, el San Cristóbal, recuerden la tradición de Ricardo Palma, un cerro con historia. El Morro Solar, que es un apellido de uno de los que, ¿no? que fundó, acompañó a Pizarro. El Cerro La Milla, vista de noche, ven, está completamente poblado. Acá también hay yacimiento arqueológico, hay torres de luz, en fin, está completamente poblado. El Cerro La Milla. A ver, alguien nos ha escrito. Ah, ya, sí, sí, estimada, disculpa, Grecia Abanto Sanabria. 1891 distritos, sí. A un ratito serían los Países Bajos. Sí, hay pregunta de Ceballos Rodríguez. Ceballos Rodrigo. La tercera parte de los Países Bajos en general se encuentra bajo el nivel del mar. La tercera parte norteña son los llamados polders y son muy, muy fértiles, ¿no? Ahí tienen pues el conocido cuento, ¿no? Recuerdan del niño héroe, ¿no? Que tapa con la palma de su mano esa fisura que se había abierto en un dique. Es un cuento que todos los holandeses, bueno, conocen. Bien, ahí está el morro solar. ¿La ven? Se ves que esta es, digamos, el relieve costeño, la llanura costeña, y este es el morro, vestigio de la cordillera costera hundida. Acá está semi-hundida, ¿no? Porque está en el continente. Los acantilados, ¿ves? Que son formados por la cordillera costera, ¿ves? Se forman aquí al litoral. ¿Ya? Yo llegué a conocer cuando no existía la playa, cuando estaba en la primaria. La playa se hizo desde 1970, 1968, pero antes era de piedras. Bueno, la playa de Miraflores era estrecha, estrecha y de piedras. Recuerdo que había cangrejos, tal como lo han visto en el conocido cuento de Mario Vargas Llosa, Día Domingo, ¿no? Van en invierno, recuerdan, son muchachos, cuarto, quinto de media, a su desafío de nadar, ¿no? Entre la neblina hasta llegar a unas boyas. En el norte de la costa están los esteros, que son muy frecuentes en el Caribe y en Panamá, pero acá en el Perú tenemos un poquito, los esteros de Tumbes. No es esteras, esteros es la tierra baja, correcto, la tierra baja, que en la noche la marea cubre, pero
en los esteros se ha adaptado por la gran radiación solar flora adaptada al agua salada. Habitualmente es el mangle. Y en ese ambiente donde hay flora y hay tierra baja, viven reptiles como el cocodrilo de Tumbes. Bien. Amigos, el anexo queda para ustedes, no está en el programa, es el anexo de ecosistemas de la costa peruana, ¿no? Profe, ¿cuál es la diferencia entre así geoforma? Ya. La geoforma es, digamos, el aspecto físico principalmente, ¿ves? El estero es la tierra baja, inundable del océano. En cambio, cuando se habla de ecosistema, ya se agrega el componente vida, ¿ves? Plantas, animales y los seres humanos que dan su aporte, ¿ves? Entonces, ejemplo, a ver, en el manglar tienes, ejemplo, criaderos de cocodrilos. Ya. En el Valle Costeño, uy, pues tienes acá por lo menos 50 cultivos, bien, y las culturas que crecieron en la antigüedad, ¿no? Lambayeque, Icús, bien. Bosque tropical del Pacífico es pequeño, tienes un parque, zona protegida, ¿no? Un parque binacional con el Ecuador, Puyango Tumbes. Bosque seco ecuatorial, tienes los algarrobos, los ceibos, bien, que tienen gran valor, ¿ah? Gran valor proteico, en fin, medicinal. Las lomas costeras, bien, reserva paisajística también. Antes había pues lomas en el Rímac, ¿no? Recuerdan la obra teatral, ¿no? Un paseo por Amancaes, en fin, pinturas de los franceses del siglo XIX. Humedales costeros, humedales medio mundo, se empleó para los Juegos Panamericanos, por ejemplo, el humedal medio mundo. Desierto costeño es el que predomina, ¿no? Predomina. A veces la ciudad se construye encima, como zonas de Ancón, ¿no? Zonas del Lima Sur, casi todo Lima Sur está en la Pampa de Atocongo y zonas del desierto. Así es. Bien. Entonces, este ecosistema ya queda como anexo, lo revisan ustedes, ¿no? Propiamente no está en el programa, bien, pero lo ponemos acá para ir extendiendo, porque si no la geografía pues sería inacabable, ¿no? Así, las lomas tienen, como saben, importancia histórica en el periodo lítico, porque hasta aquí bajaban las tarucas, que eran cazadas por los costeños, que también eran pescadores, pantanos de Villa, ¿no? Y el ecosistema del desierto costeño. O sea, propiamente esas zonas de arenales, ¿no? Habla acá de este desierto costeño, ¿ve? En donde, claro, solo es cursado por algunos ríos que logran descender porque tienen régimen permanente. ¿Por qué? Porque hay glaciares y nevados, que hacen que permanentemente haya curso de agua, así no llueva, porque además de la lluvia tiene la fuente del nevado, que se derrite paulatinamente y que se retroalimenta en invierno, y los glaciares, que son de hielo, que también se derriten. ¿Ven? Entonces la permanencia, la constancia de estos cursos de agua ha hecho que vaya venciendo el desierto, abriéndose camino, y bueno, ahí están los ríos, pues. De los 53 ríos clásicos que llegan, que son de la costa, como decíamos antes, y ahora decimos vertiente del Pacífico, que en realidad ahora se supone que no son 53, son 64, en fin, eh, 30 llegan a desembocar. No todos desembocan, no desemboca el río Ica, no desemboca el río Piura, ¿no? Y otros son mayormente quebradas solamente. La quebrada Río Seco en Casma, ¿no? Hay quebradas que se llenan de agua, como pasó hace unos años con el fenómeno del Niño Costero. Recuerda que una zona de Asia, ¿no? Se inundó. Claro, porque estaba la quebrada que 50 años no se había inundado, nadie recordaría, estaba la quebrada, por algo hay una quebrada, quiere decir que el agua ha formado esa quebrada. Sí, pero por acá no pasa agua, se puede construir, claro, pero puede pasar agua cada 50 años, como el Guaycoloro, ¿no? Guaycoloro cuando ocurrió en el año más o menos 98, fenómeno del niño 98, todo el mundo oyó hablar del Guaycoloro, porque se publicó, ¿no? Pero había estado seco por lo menos medio siglo. Profe, cuando se inundó hace medio siglo, ¿qué pasaba? La gente no vivía ahí. ¿Qué había ahí? Bosques,
¿Saben qué escritor? Existe esa obra de Carlos, no, perdón, ay, ahorita, Carlos Camino, sí está bien, Carlos Camino Calderón. Vamos a anotar, porque ya estamos acabando también. Es la familia Pichilín, así se llama, ¿eh? Así se llama. El papá, que era un afroperuano, cazaba pájaros de esos bosques, bosques de Zárate, y los vendía en el centro, en Lima. No, ni siquiera centro de Lima, en Lima. Y, y cuando llegaba octubre, además de ser cargador del Señor de los Milagros, era torero, ¿no? Entonces, y ahí se habla de los lugares donde él cazaba, ¿no? En Huachipa, en Zárate, en Canto Grande, y todo eso que tiene en común, que era vacío de seres humanos, bosques, ¿no? Así era. Entonces, ¿y en qué año pasó esto? En la década de 1940. Así es, así es. Cuando recién se empezaba a poblar Lince, ¿ve? Eh, En fin, era así. Yo recuerdo que tuve una profesora en la primaria, ella era italiana, y decía, ¿dónde están las lomas de Amancaes? Decía, pasando el puente, decía. ¿No? Se refería al puente de piedra. Pasando el puente, ¿no? Así ella explicaba, ahí estaban las lomas de Amancaes. Bueno, porque todavía había pues verdor. Ya desde los 70 hacia acá, cuando ya saben que fue la reforma agraria, el campesinado pues empobreció y pobló Lima de la noche a la mañana. Así que, un ratito, a ver, estamos fronterizos. Boca de Capones, claro, bueno, es el arrecife, ¿no? Porque ahí no el río Capones, ahí está el río Zarumilla, más bien, ¿no? Eso es un fenómeno de arrecife. Y la Concordia, profe, los extremos fronterizos. Claro, en el norte es Boca Capones, ya. En el sur es un punto, ni siquiera es el hito, es el punto la Concordia, claro. Pues había puesto puntas, no, es un punto, porque es la continuidad del hito, ¿no? A ver, esto está en frontera, o a ver si no está lo incorporo, porque se ve un poco, se recuerda en la separata 7, ¿no? Pero no es el hito. Muchos mapas peruanos, es cierto que ponen que el punto más sureño de la costa es el hito La Concordia, el hito número 1. Pero no, nunca lo fue. Es la proyección de esa línea, ¿no? Lo que pasa es que cuando hubo el diferendo marítimo, el jurado de La Haya habló de que ese es el punto sureño y creó un problema. Solucionó uno, pero creó otro. Porque entonces los chilenos dijeron, ya ven que teníamos razón, hasta ahí es Chile. Y no, en el Tratado de Lima, ¿no? De 1929, dice claramente que es su proyección hasta llegar al mar. ¿Por qué ahí no fueron más específicos? Porque toda esa área estaba despoblada. Claro, no había ni siquiera carretera panamericana, o con la justa se empezaría a construirse. No había, pues. Entonces se dijo, bueno, hasta allá, ¿no? ¿Qué problema va a haber si esto es un desierto? Y mira ahora, es la zona más transitada turística, claro, ¿no? Porque luego viene el boom pues, poblacional de la década de 1960 y 1970, ¿no? Así es. Entonces, es punto sería, no punta, ¿no? Al del norte, Boca Capone, ya. No es Telahuec, es Talhuec, ¿ya? Voy a escribir. Talhuec, que quiere decir ah, hondonada, ¿no? Hondonada. Tales valle, hondonada, pequeño valle. Voy a escribir acá. Es una voz alemana. Ese Talhuec sería la hondonada, el pequeño valle que está en el cauce del río. Entonces, ¿qué ocurre? Uno dice, claro, el punto más norteño del Perú es eh, en el río Putumayo, en el distrito de Huepi, ya. Pero en realidad uno dice, ya, a ver, esta orilla es peruana y la otra orilla es colombiana. ¿Correcto? Sí. Pero, ¿y las aguas de quién son? Las aguas del río son la mitad, pues, del sur para el Perú y la mitad del norte de Colombia. Ya, y el relieve tendría que sumergirte al río
y llegar al punto equidistante entre la ribera de los ríos, que habitualmente es el más profundo, ¿no? Porque tal es pequeño valle o hondonada, por eso decimos Neandertal, que es el pequeño valle del señor Neander, ¿no? Neandertal, ¿no? Entonces, ese tal es la zona, digamos, equidistante, la línea más profunda del cauce del río Putumayo. Ese punto, que está muy cerca a la línea ecuatorial, sería el punto más norteño del territorio peruano. Así es. También sus preguntas, amigo. Habitualmente no preguntan tanto, ¿eh? No, no tanto no, pregunten, ya se van a asustar, no van a querer preguntar. En este momento somos 119 participantes, nuestra clase está a punto de terminar y les comparto, claro, vamos a tener una clase más dentro de 15 minutos, ¿bien? Y ahí, bueno, discúlpenme, que viene la siguiente clase, pero en la clase de geografía hablaré de estas PPT que son mucho más pequeñas, ¿ah? Que es del relieve submarino, les pido a ustedes que la lean, por favor la revisen, es muy sencilla y está la separata, y el de el litoral. En el relieve, muy sencillo, solo hay 4 fenómenos, ¿no? Que tú sabes que es el zócalo o plataforma, ¿no? El talud, hasta los 5.000 metros en el Perú. Después viene la fosa, que mostré en el mapa, esa línea azul es la fosa, que va paralela al litoral. Ahí está la fosa es línea, pero hay zonas especialmente profundas como la fosa de Ancón, la fosa del Callao, la fosa Tacna-Arica, ¿no? Son especialmente profundas. Y luego hay, bueno, valles y alguna cordillera, siendo la más famosa, la que recordaron ayer, la cordillera llamada Dorsal de Nazca. Ya. Aquí terminamos, amigos, nuestra hora. Ya. También revisen el litoral. Cualquier playa uno ve, cualquiera que va al malecón de Salazar, del Parque Salazar, ve que está La Punta, el Morro Solar, la Isla San Lorenzo, la Bahía de Lima. Eso es el litoral. Nada complicado, ¿no? Ya les dije que no hay golfos en el litoral peruano, hay la bahía de Paita, la bahía de Sechura, que es la más extensa, ¿no? Algunas penínsulas como la de Illescas y Paracas, pequeñas en realidad, y esto es sencillo. De ahí les voy a estar también preguntando la siguiente clase de geografía. Nos despedimos.